Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Hace algunas semanas recibí la visita de alguien, un hermano en la fe, y su visita pues me llamó mucho la atención porque dejó en mí algo en que pensar. Resulta ser que cuando soy notificado que me buscaba esta persona, acudo con ella y me recibe de una manera muy alegre, muy atenta y me dice: hermano Carlos, hoy sí estoy experimentando la bendición de Dios. Eso pues fue agradable a mi oído escucharlo. Luego me dice: véngase. Y fuimos al parqueo. Y él estaba hablando de un carro último modelo que había comprado. Por cierto, un carro muy lindo. Un día pudiera yo tener uno de esos carros, sería extraordinario. Pero bueno, el punto es que me quedé pensando en esa frase: hoy sí estoy viendo la bendición de Dios en mi vida. En ese pensar y pensar, me empecé a preguntar algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros pensamos como este hermano? Que la bendición de Dios la traducimos con cosas materiales. La Biblia es clara, amados hermanos, cuando el Señor nos dice que el que busca primero el reino de Dios y su justicia, y luego todas las demás cosas, entiéndase, cosas serán añadidas. Y uno de los errores muy comunes que los cristianos solemos cometer es empezarle a dar nombre a ciertas cosas con nombres que no son bíblicas. Por ejemplo, tomar el concepto bendición y dárselo a un bien material. En un sentido, pero muy lejano, entiendo que es una bendición. Pero en sí, desde el punto de vista bíblico, eso que le llamamos bendición, la Biblia lo llama como una añadidura. Entonces quiero que usted entienda lo siguiente. Si yo, por ejemplo, digo, esta es una bendición y señalo un bien material, vamos a suponer un teléfono de última gama, última tecnología. Miren qué bendición, les digo yo, con mi iPhone, y pónganle usted el número más alto. Una bendición para mí. ¿Qué pasaría si esa bendición se me cae y se me quiebra? Automáticamente estoy quebrando esa bendición. Esa bendición solo me duró una semana, un mes, porque tuve un incidente, un accidente, se me cayó y se quebró. O saliendo a la calle me asaltan y me roban la bendición. ¿Qué le parece? Si yo llegara a pensar de esa manera, que eso es la esencia de una bendición de Dios, pues eso también deberíamos de considerarlo. O aquellos, escuche bien, aquellos que no gozan de ese tipo de teléfonos, entonces no son o no tienen la bendición. Entonces empezamos a etiquetarle a ciertos asuntos materiales como bendición de Dios. Así que hoy quiero una vez más hablar, recordar y remachar con ustedes
Un tema que en algún momento, hace mucho tiempo atrás, lo hablamos y que hoy lo vamos a hacer en una sola sesión. En esta ocasión voy a estar hablándoles sobre activados en la bendición de Dios. Es necesario, hermanos, volver a retomar lo que es la bendición de Dios. Vea, vamos a la Escritura, busque su Biblia, por favor, y vayamos y leamos, subrayemos, si usted le interesa este tema de la bendición de Dios, porque yo solo di un ejemplo. ¿Qué tal otros ejemplos donde, Señor, bendíceme? ¿Cuántos de nosotros no oramos pidiendo la bendición de Dios? Y estamos pensando ¿en qué? En dinero, en un viaje, en una casa, en bienes materiales. Pero ¿sabe qué? Cuando un judío en el Antiguo Testamento, un padre de familia, oraba por la bendición de sus hijos o para sus hijos, ellos no estaban pensando en eso. La bendición sacerdotal citaba: Jehová te bendiga y te guarde. ¿Ya notó? Hablando de protección. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Resplandecer su rostro es que te dé sabiduría y que tenga misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Usted ve que en esa bendición no habían bienes materiales en esa declaración. Hermano Carlos, entonces, ¿es malo pedir bienes materiales? No, no es malo pedir, ya lo vamos a descubrir en unos minutos. Pero hermanos y hermanas, cada cosa por su nombre, cada cosa en su lugar. Vamos a la palabra. Efesios capítulo número 1, verso 3. Le voy a leer dos escrituras, uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento. Pero empiezo por el Nuevo porque en este tiempo gozamos de lo que llamamos el Nuevo Pacto. Dice Pablo a los Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo arranca con una alabanza. Que nos ha bendecido, escuche, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiero que usted en algún momento lea todo el capítulo número 1 y todo el capítulo número 2. Porque ahí da un gran listado de esas bendiciones. Pero quiero repetirle otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. No dice que nos va a bendecir, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa palabra bendición viene de una palabra griega que es eulogia, que significa bienestar. En otras palabras, Pablo dice, nos ha dado bienestar espiritual. Pablo enfatiza en el Nuevo Pacto que la bendición más importante es todo lo que vincule con el bienestar espiritual. Eso es entender bendición desde una perspectiva bíblica. Ahora vayamos al Antiguo Testamento, otro escenario. Aparentemente diferente, pero no. Escuche lo que vamos a leer. Antes, un punto más de lo anterior. ¿Qué hicimos nosotros para poder ser bendecidos con toda bendición espiritual? Nada. A Cristo, a Dios, se les
plació bendecirnos de esa manera. Usted y yo no tuvimos que hacer nada. ¿Qué le parece? Ahora, hoy sí, vamos a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2. Dice, y todas estas bendiciones. Esa palabra bendiciones viene de una palabra hebrea que es berak, que significa bienestar, muy similar a la elogía, bienestar. Todos estos bienestares vendrán sobre ti y te alcanzarán. Note que Dios está diciendo, no tienes que ir tras eso. Estas bendiciones, este bienestar te va a estar persiguiendo. Pero termina el verso 2. Si obedeces al Señor tu Dios. Quiero entonces llamar su atención que en Efesios Pablo habla de dos cosas importantes. Número 1, que no tenemos que hacer nada para recibir esa bendición espiritual que a Dios por medio de Cristo le plació dar. Y que esa bendición, enfatiza, es espiritual. Pero en el Antiguo Testamento nos habla de otras dos características, que son bendiciones que no tenemos que andar persiguiendo, sino que va a ser el resultado de. ¿Y resultado de qué? De obediencia al Señor. En el nuevo pacto, la bendición se desarrolla con el hecho de pertenecer, estar. Pero en el antiguo pacto, las bendiciones consistían en obedecer. Y por obedecer, el resultado es el siguiente. Entonces aquí vemos dos tipos de formas como las bendiciones llegan. Primero es una bendición interior, la cual recibimos por medio del Señor sin hacer absolutamente nada. Pero hay otras que vamos a recibir si obedecemos. De esa manera, Pablo y Moisés, que fueron los escritores de Efesios y Deuteronomio, nos ilustran y nos muestran lo que es una bendición. Ahora, Pablo es claro, repito, en hacer mención de la bendición espiritual. Pero Moisés no estaba hablando de un bienestar espiritual, sino estaba hablando de un bienestar de comunidad. El establecimiento del pueblo de Israel en una zona de conflicto. Y que Dios iba a cuidar, les iba a proveer, les iba a guardar. Ese era el bienestar. Pero si ellos obedecían. Cuando ustedes hilamos estos dos conceptos bíblicos, uno neotestamentario y otro antiguo testamentario, entendemos que hay dos tipos de bendiciones. La primera, como superior, es la bendición espiritual. Hay un bienestar espiritual. ¿Y por qué es superior? Porque es eternal. Lo espiritual no tiene tiempo. Lo espiritual trasciende a la eternidad. Por eso es que es superior. Pero tampoco hay un divorcio entre el bienestar que no es espiritual. Pero no necesariamente, hermanos, debemos de tomarlo material, sino es un estado de bienestar en un lugar, en una época, en una estación. Bendiciones. Pero resulta ser que ahora nosotros en este tiempo a muchos
nos cuesta entender ese concepto de bendición y se lo etiquetamos a un carro, a una casa, a un viaje, a un teléfono, a X y Y asunto material. Hay que entender que de eso no está hablando la palabra del Señor. La bendición que el Señor está hablando es más allá que eso. Ahora le leo un tercer pasaje que va a ayudarnos a entender mejor y nos va a ayudar a entender también la fusión de ese bienestar interno y ese bienestar externo. Creo que esta es la frase, bienestar interno y bienestar externo. Esa es una bendición. Romanos capítulo número 8, verso 32 dice, si Dios no dudó al dar a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? Aquí Pablo está hablando primero de la obra salvadora que Jesús vino a hacer por la humanidad. Eso fue un regalo de parte de Dios para la humanidad. Pero luego conecta con las otras cosas, el bienestar exterior, pero que jamás puede estar por sobre lo principal, que es el bienestar espiritual producto del sacrificio de Jesús por la humanidad. Entonces, Dios no le incomoda que usted y yo tengamos un bienestar exterior, que podamos vivir tranquilos, seguros, que podamos vivir con sabiduría, con prudencia, que eso es mucho más que las cosas materiales. Pero por sobre eso que acaba de mencionar está el ser salvos, el ser justificados, el ser glorificados, el ser libres, el ser restaurados, el ser adoptados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es espiritual. Hermanos amados, eso es bendición. Bendición es todo lo que nos vincula a la comunión con Dios y que trasciende a la eternidad. Pero también bendición exteriormente es que en nuestro alrededor tengamos paz, tranquilidad, bienestar, comunión los unos con los otros. Eso es bendición. Si enseñamos eso a nuestros hijos y las nuevas generaciones van a entender que lo espiritual está por sobre lo material y vamos a tener una generación enfocada a lo que realmente tiene valor y no vamos a desarrollar una generación materialista. Entonces, como introducción, llamemos las cosas como son. La bendición es todo aquello que Dios me da como un bienestar espiritual, todo lo que me conecta con comunión con Él. Pero también bendición de Dios es todo aquello que me da tranquilidad, me da paz en mi mundo exterior. Tanto lo uno como lo otro, Dios lo da. Y como consecuencia vendrá lo material, pero no es jamás lo material el fin de una bendición. Porque imagínese usted, si un carro último modelo, un vehículo último modelo, fuera la bendición real que todos llegáramos a aspirar. Hermanos, con todo respeto, muchos narcotraficantes, muchas personas malas, estafadores, millonarios, pero no por trabajar, sino por robar, serían los primeros bendecidos. Y no es así. No rebajemos lo de Dios a lo humano. Entonces, por eso es necesario volver a recordar estos principios y estos puntos importantes. Hoy estoy hablándoles sobre
cómo vivir activados en la bendición de Dios. La bendición podríamos también verlo de la siguiente manera. La bendición de Dios es la habilitación que Él nos da para obtener algo. Por ejemplo, usted va a viajar. Aparte de su pasaporte, usted va a necesitar algo más que su pasaporte. ¿Qué necesitará, hermano? Algo que se llama visado o visa. La visa es una habilitación del país al cual usted va a ir para que usted entre y salga y se mueva con libertad. Si usted no tiene el visado, usted no está autorizado de parte del gobierno para estar allí. Pues así es la bendición. Cuando alguien está activado en la bendición de Dios, Dios lo habilita, le da su autorización, lo respalda, lo favorece para que pueda obtener algo que lo conecte en su beneficio espiritual y en su beneficio interior o su beneficio exterior. Eso es bendición. Ahora, ojo con lo que voy a decir a continuación, porque le voy a enseñar 4 palabras que determinan quién es un bendecido. Pero solo cerremos este punto. Bendición no es lo material. Bendición es todo bienestar espiritual y todo bienestar interior y exterior. Y eso interior y exterior en una sola palabra es un bienestar integral. Bienestar integral. Esa es una bendición. Manifestado en 4 cosas. Apúntela si quiere, por favor. Van a ser fáciles de recordar, porque las 4 comienzan con pro. Si usted quiere verlo así, el tema de hoy es activados en la bendición de Dios pro. P-R-O, pro. Activados en la bendición de Dios pro. A ver, ¿cómo así, hermano Carlos? Se lo explico. Hay 4 evidencias de aquellos que están activos en la bendición de Dios pro. Porque son productivos, son prolongados, son protegidos y son prosperados. Anótelo: productivo, prolongado, protegido y prosperado. Aquel que camina en el eulogía, en la bendición, en el veraca, en el bienestar de Dios, va a tener esa experiencia de ser productivo, prolongado, protegido y prosperado. Entonces la pregunta es, ¿cómo me muevo en esa activación? Este es el mensaje. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo número 1. Vamos al principio. Ahí se encuentran las respuestas de muchas interrogantes. ¿Cómo me activo en la bendición de Dios pro? Productivo, prolongado, protegido y prosperado. La primera vez que en la Biblia se utiliza como referencia la palabra bendición, la palabra barak o veraca, es en Génesis. No viene ni de Moisés, no viene ni de Adán, no viene ni de Noé, ni de Abraham, ni de Jacob, no viene ninguno de los patriarcas. La primera vez que se declaró una bendición fue de parte de Dios. ¿Qué le parece? Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta parte del texto, esta bendición, pertenece a una secuencia que no arranca
en el verso 28. Es lo que llamamos el contexto, lo que viene detrás. Solo ver esta bendición, si lo que está atrás, pues hay que tener mucho cuidado. Porque esta bendición es para la humanidad. Pero esta bendición, repito, no viene sola, sino viene como consecuencia de un proceso que ha transcurrido hasta en este momento 6 días. Es en el día sexto donde Dios crea al hombre y a la mujer, a la humanidad. Y ahí es donde hace esta declaración de bienestar interior y exterior. Es ahí, en esta bendición, donde Dios hace a la humanidad productivo, prolongado, protegido y prosperado. Pero esto no es automático. Esto viene como consecuencia de varias cosas que vamos a ver que Dios hace antes de declarar la bendición. Atención a esto entonces. Vamos un poco más atrás a Génesis 1 en el verso número 3. Antes de leerle el verso 3, bendición llega en el sexto día, pero Dios no empieza con la bendición. Allí casi terminará un proceso de 7 días, pero no empieza con la bendición. ¿Dónde empieza? En este verso que le voy a leer, en esta frase del capítulo 1, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Antes de que viniera la bendición, mis amados hermanos, lo primero que Dios trajo fue luz. ¿Y por qué Dios trajo luz? Porque el mundo estaba en tinieblas. Significa que antes de la bendición, lo primero que tiene que venir es el alumbramiento, la luz de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos trabajar, queremos hacer algo, pero en donde no tenemos luz? Donde no hay luz, lo que solo hay es caos. Donde no hay luz, hay desorden. Seguramente usted ha tenido la experiencia que en una noche, tipo 7, 8 de la noche, se va la luz y regresa al siguiente día. Y lo único que tiene usted es una candela o la luz de su celular. Y usted tiene entonces que empezar a moverse con esa poca luz. Al día siguiente, cuando ya amanece, usted se va a dar cuenta que se provocó un desorden a causa de la falta de luz. Eso es natural cuando hay ausencia de luz. Lo que quiero decirle, mi amado hermano, es que la bendición comienza cuando en su vida, en mi vida, hay presencia de luz. Y en Primera de Juan, capítulo número 1, verso 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Atención a esta verdad que quiero que usted comprenda. Cuando hablamos de que para ser bendecidos y estar activados en la bendición de Dios, yo necesito la luz de Dios. Y cuando hablo de luz de Dios, estoy hablando de dos cosas. Número 1, estoy hablando de
comunión con Dios. Dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Una persona que dice que está en la luz o que le resplandeció la luz del Señor a su vida y no tiene comunión con el Señor, eso es mentira. No lo digo yo, lo dice Juan. Y luego hay una segunda cosa. Los que andan en luz no solo tienen comunión con Dios, sino tienen comunión los unos con los otros. Entonces, una persona que quiere desarrollar eso, una activación en la bendición de Dios, lo primero que tiene que hacer es tener comunión con Dios. Mucha gente piensa que tiene la bendición de Dios porque solo tiene cosas materiales, pero no tiene comunión con Dios. No nos confundamos, hermano. Aquí es claro. Una persona que no tiene una estable comunión con Dios, lo único que podrá tener es dinero. Lo único que podrá tener es conocimiento, pero no tiene bendición, no tiene bienestar, ni interior ni exterior. Eso es bendición. Por lo tanto, al no tener luz, al carecer de luz, no puede ser productivo, prolongado, protegido y prosperado. Verso 4 de Primera de Juan dice, y vio, de Génesis, verso 4 de Génesis 1, y vio Dios que la luz era buena, por supuesto, porque ahí empieza todo. Antes, hermanos, cuando nosotros estábamos sin luz espiritual, vivíamos en tinieblas. Satanás dice que ciega los ojos de este mundo. No se puede ver en tinieblas, no podíamos ver, entender. Y entonces a lo único que aspirábamos era tener dinero. Hasta ahí, pero cuando resplandeció la luz del Señor y entendimos de que hay algo más y superior que el dinero, que lo material, sino es una comunión, una relación con el Señor, dijimos, ¿qué estaba yo en tinieblas? Porque ahora me resplandeció la luz. Usted entonces tiene un primer punto para estar activo en la bendición de Dios. ¿Dice amén a ello? Ok. Vamos a un segundo punto que es importantísimo, similar a este primero. Génesis capítulo número 1. Verso número 4. Y vio Dios que la luz era buena. Y escuche. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Primero Dios hizo la luz. Pero después separó la luz y las tinieblas, la luz de la oscuridad. Entonces, lo primero que trajo Dios antes de la bendición fue la luz. Y después de la luz vino una separación. Separar significa establecer distancia o aumentar distancia. Y tengo que leerles lo que Pedro escribió en su primera epístola, capítulo número 1, versos 13 en adelante. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Quiero que usted vea lo siguiente. Estamos hablando de que la segunda acción de Dios antes de bendecir es separar lo que ya Él hizo, la luz. Ya hay luz, pero ahora hay que separarla. Hay que tomar distancia.
Entonces viene este punto. ¿Cómo lo entendemos en cuanto a estar activos en la bendición de Dios? Aquel que lo llamó es santo. La palabra santo significa apartado, separado. ¿Nota usted la relación con lo que estamos teniendo? Y Él nos dice, también vosotros sepárense, sean santos. Pero le agrega, en toda vuestra manera de vivir. No en la que nosotros querramos. Sepárense. ¿Separarnos de quién? De las tinieblas. ¿Y quiénes son las tinieblas? El mundo. De ahí estábamos. Ahí nos sacaron. Nos resplandeció la luz. Y ahora, estando en la luz, no retornemos a las tinieblas en todo aspecto de nuestra manera de vivir. Vivamos con la distancia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Como dicen los camiones, cada vez que uno maneja y ahí van los camiones, guarde su distancia. Lo mismo nos dice el Señor. Aquel que quiere estar activo en la bendición de Dios, interior y exterior, guarde su distancia con el mundo. Hay otro tercer aspecto que quiero, y ya vamos a aterrizar con las 4 evidencias de la bendición: productivo, prolongado, protegido y prosperado. Dice el verso número 9. Del verso 4 nos damos un salto al 9. Después de que Dios hizo la luz, después trajo una separación, entonces viene esta acción. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en lugar y descúbrase lo seco. Aquí hay otra palabra que hace y que denota una acción antes de la bendición. Y es Dios junta. Primero hace la luz. Luego separa la luz de las tinieblas. Ahora Él empieza a juntar cada cosa en donde tiene que ir. Y esto es parte de los que quieren vivir activos en la bendición de Dios. Juan 15:4. Hablamos de separarnos del mundo, pero no quedarnos en el aire. Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Esa palabra permanecer, usted la puede también tomar como júntense conmigo y yo me voy a juntar con ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece, si no está junto a la vid, así tampoco vosotros si no están junto a mí. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Vuelve otra vez la expresión, el que está junto a mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados, así no funciona una relación con el Señor. Tenemos que estar juntos, porque si estamos juntos, todo lo podemos hacer. Pero si estamos separados, nada podremos hacer. ¿Qué le parece? ¿Quiere usted vivir activo con la bendición de Dios, en la bendición de Dios? Usted necesita una habilitación de parte de Dios. Y para eso, antes de que esa habilitación tenga, número 1, la luz, la comunión con el Señor. Número 2, debe de tener una separación con el mundo. Y número 3, debe de estar permaneciendo en su comunión con el Señor. Y entonces damos el paso a el verso 28. Y los bendijo Dios, porque de ahí, del verso 9, empieza a llenar, de acuerdo a lo que se necesitaba. Después viene la bendición. Pero hay un punto que con esto quiero cerrar para irnos a descubrir
lo que es ser productivo, prolongado, protegido y prosperado. Génesis 2, verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Qué obra? Hizo la luz, separó la luz de las tinieblas, juntó, llenó, bendijo. Después de la bendición viene el reposo. Ese reposo, ese es el momento donde usted disfruta de la obra que Dios está haciendo en usted. Muchos no pueden vivir en ese reposo, en esa experiencia de disfrutar. Y para poder disfrutar usted no necesita tener mucho. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto cuadros en comunidades de mucha pobreza? Niños que no tienen Nintendo, que no tienen celular, que no tienen tecnología, televisión, entretenimiento de primer mundo, pero son tan felices subiéndose a un árbol, son tan felices jugando con su mascota entre ellos, disfrutan, no dependen de lo que está a su alrededor, ¿cierto? Tal vez es su experiencia, mi hermano. Porque cuando uno entiende que hay valores internos más que lo material, uno puede tener descanso. Entonces, hermanos amados, ¿quiénes son los activos en la bendición de Dios? Son aquellos que tienen la luz, que están separados de las tinieblas, que están junto al Señor, y estos pueden ser bendecidos y disfrutan de esa bendición. Piense por un momento en la gente que no tiene a Cristo, que no se les ha resplandecido, pero tienen de todo materialmente. ¿Saben qué es lo que no tienen ellos? Aparte de no tener a Dios, no tienen descanso, disfrute de vida. Tienen de todo, pero no pueden disfrutar de lo que tienen. Ahora, yo cierro esta reflexión hablando de las 4 bendiciones productivo, prolongado, protegido y prosperado. Eso es un bienestar. Esto no tiene que ver necesariamente con lo material. Es una bendición integral, un beneficio integral, un bienestar integral. Productivo significa que nosotros vamos donde estemos y como estemos, vamos a multiplicar. Y un ejemplo de esto es José. En Génesis 39, varias veces, por lo menos 3, se las voy a leer, aparece esta expresión: mas Jehová estaba con José. En el verso 3, mas Jehová estaba con José, y fue un varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Note, no dice que estaba en su casa, en su castillo, no, estaba en la casa de su amo. Significa que él era siervo, y siendo siervo, Dios lo considera próspero. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Eso se llama ser productivo. Todo lo que haces prospera. Verso 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. ¿Dónde estaba José? ¿En su castillo, en Europa? ¿En algún viaje excéntrico? Estaba en la cárcel y ahí estaba siendo prosperado, estaba siendo productivo, Verso 23 dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Eso es ser productivo. No importa dónde estés y cuánto tengas,
vas a ser productivo porque tienes la bendición, tienes el bienestar interior y exterior, porque la luz del Señor, porque te estás separando, porque te estás juntando al Señor, y entonces puedes disfrutar de donde estás. Prolongado. Y un hombre que nos enseña eso es Job. Y no porque él era un hombre que materialmente tenía mucho. No le hablo del Job rico, le hablo del Job enfermo. Cuando hablamos de prolongar, estamos hablando de extender. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Job 42, 16 y 17. Después de esto vivió Job 140 años. ¿Qué es esto? La enfermedad. Una enfermedad que todo lo daban por muerto. Pero vivió 140 años más. Y vio sus hijos anteriores se le murieron, y los hijos de sus hijos, nietos y bisnietos, hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Aquel hombre que su misma mujer le dijo, morite. Aquel hombre que se quería morir, como era bendecido, fue prolongado. Porque dice la Biblia, con todo esto, Job no pecó. Productivo, prolongado, protegido. El mejor ejemplo para aprender de la protección es Pablo. 2 Corintios, capítulo 11, verso 23, dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, dice. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he perecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además otras cosas de lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de las iglesias. Jamás leo yo aquí, Pablo, en hoteles, en viajes. No. El ministerio del apóstol Pablo fue un ministerio muy, pero muy desafiante. Dios lo protegió. ¿Por qué Pablo pudo superar todo ese gran listado que yo con lo primero de los azotes quizás ya me hubiera ido? Porque Pablo era bendecido. Porque Pablo era protegido. ¿Le estoy pintando un evangelio difícil? No. Le estoy pintando la verdadera bendición. La bendición de Dios, la habilitación de parte de Dios para obtener algo más que lo material. Imagínese usted que lo quieran matar y no lo pueden matar. Pablo lo vivió porque era un hombre bendecido y prosperado. Aquí tengo que hablar del hombre que me modela la prosperidad, Abraham. Y le leo 2 pasajes. Génesis 13, verso 1 y 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él, su mujer, con todo lo que tenían, y con Lot. Verso 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ojo, aquí estamos hablando ya de los primeros frutos que Abraham empezaba a gozar por obediencia al Señor. Aunque por allí tuvo miedo de los egipcios y escapó de una hambruna que había sobre la tierra, pero a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios lo hace que el faraón le bendiga, le dé esos recursos
de tal manera que entró con poco y salió con muchísimo. Porque Abraham tenía la habilitación de parte de Dios para obtener algo. Pero eso no es lo espectacular. Si esto fuera de Abraham, yo solo podría decir que Abraham solo dinero pudo alcanzar, pero Abraham tuvo algo más que dinero. Santiago capítulo 2, verso 21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hubo algo más que Abraham alcanzó en su bendición. No solo fue ganado, plata y oro. ¿Sabe qué fue? Fue un hombre de fe. Y tan así que él empezó a disfrutar de cosas que solo se hablan en el Nuevo Testamento. Justificado en el Antiguo Testamento. Abraham lo vivió. Fue perfeccionado. Abraham lo vivió porque creyó en Dios y le fue contado por justicia. El legado de Abraham no fue su dinero, hermanos. El legado de Abraham fue su fe. ¿Usted quiere aprender qué es fe y cómo vivir con fe? Necesita leer y aprender de Abraham. Un hombre, una mujer que está activo en la bendición de Dios es aquella que tiene la habilitación de parte de Él para obtener algo. Y eso se reflejará en que se convierte en una persona productiva, prolongada, protegida y prosperada. Pero para llegar ahí necesita algo. Para llegar a esa bendición necesita comunión con Dios. Necesita separación de las tinieblas. Necesita juntarse al pámpano. Y entonces esa habilitación vendrá. Tu vida será productiva, prolongada, protegida y prosperada. No te hablo de lo material. Te hablo de que vas a vivir en el reposo de Dios. Vas a vivir tranquilo y contento con lo que Dios está haciendo en tu vida. Amado Señor, esa es la prosperidad que anhelamos y te la pedimos hoy. Pero específicamente pedimos para aquellos que todavía la luz del Evangelio no ha resplandecido, que hoy puedan tomar esa decisión. Oramos porque aquellos que ya resplandeció la luz del Evangelio tomen la decisión de separar, de distanciarse del mundo, del pecado, y determinen permanecer en el Señor para que puedan ser activos en tu bendición y disfrutar de lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, por cada oyente, obra conforme a tu voluntad. Amén. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Bea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Voz Evangélica de América, Radio Bea.